Buenas a todos programadores y aspirantes a programadores, sean bienvenidos a esta 17ª parte del curso de programación en C y C++. En el anterior video vimos cómo funciona la memoria por dentro y cuánto ocuparían cada variable, cada tipo de dato que utilicemos. Aunque no es tan así, yo puse unos valores como para explicar cómo funciona la cosa. En realidad hay valores ahí que no son reales y que también dependen de otros factores. Nosotros no vamos a pegarnos a los factores que dependen, sino vamos a ver desde nuestro programa, desde un programa, cuánto ocupa cada tipo de dato. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a hacer esto? Bueno, hay una instrucción llamada sizeOf que nos va a facilitar eso. SizeOf necesita un argumento después, pero no hace falta que esté entre paréntesis. Aunque vamos a poder usar paréntesis para realizar un casting de un tipo de dato. Después vamos a explicar bien qué es eso. Entonces, la instrucción sizeOf lo que hace es, con el argumento que vos le das, devolverte el valor en bytes de cuánto ocupa ese tipo de dato. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero saber cuánto ocupa mi dato entero. Entonces acá voy a tener que poner sizeOf dato. Esto no va a hacer nada, solamente va a devolver, así que lo voy a tener que imprimir esto, o voy a tener que guardar una variable e imprimirla. Para eso vamos a hacer un printf y vamos a decir que el tamaño es... Lo vamos a imprimir como un entero porque nos va a dar un valor entero, aunque en realidad es un tipo de dato diferente el que nos va a devolver. Se llama size-t, el tipo de dato que nos devuelve, pero se comporta como un entero, básicamente. Así que lo vamos a imprimir como si fuera un entero. Y acá vamos a poner sizeOf dato, que el dato sería nuestra variable. Con esto podemos saber cuánto ocupa en la memoria nuestra variable dato. Puse mal el printf. Y ahí nos dice que el tamaño es de 4 bytes. Una variable entera es de 4 bytes como yo les había dicho. Sin embargo, vamos a ver una diferencia en lo que yo les había dicho en lo anterior, que fue solo para mostrarles cómo funciona, si no eran números muy iguales, y vamos a cambiar el tipo de dato a un dato float. El dato float, a diferencia de lo que les dije la otra vez, que pesaba 8 bytes, pesa 4 bytes en realidad, en este caso, ¿no? Es muy importante saber eso, y el dato double es el que pesa 8 bytes. Recuerden que cada byte tiene 8 bits dentro. De esta forma, con el sizeOf podemos saber cada variable, cada espacio en la memoria, cuánto está siendo ocupado. Es muy importante a futuro porque vamos a intentar utilizar estos bytes para recorrer la memoria. Es incluso lo que van a ser las variables punteros de las que ya tanto les hablé y las que ya vamos a aprender. Hay otra forma de saber esto que es la más utilizada generalmente, pero no es la más recomendada, aunque se puede utilizar. En vez de poner la variable que nosotros vamos a utilizar, vamos a poner el tipo de dato acá adentro entre paréntesis. Por ejemplo, double, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro dato es un double, entonces vamos a imprimir el tipo de dato double, o sea, la cantidad de bytes que tiene este tipo de dato. Y nos dice que tiene 8 bytes. ¿Cuál es la desventaja con esto? Que si yo en la mitad del programa quiero cambiar el double por el float, cuando yo use este sizeOf, me va a decir tamaño 8. Entonces
voy a tener que cambiar todos los sizeof que haya hecho en el programa. Si yo lo hago directamente con la variable dato, entonces acá ya no tengo que cambiar nada. El sizeof con el casting que esto es un casting y ahí explico por qué es un casting. El sizeof con este casting quiere decir, es más utilizado generalmente para cuando veamos estructuras, por ejemplo, pero no para tipos de datos así. Igual también depende mucho de qué se quiera realizar. Bueno, ¿qué es un casting? Un casting es cuando una operación, por ejemplo, nosotros tenemos dos variables enteras, por ejemplo num1 y num2, y vamos a tener un resultado con coma. Esto sería, por ejemplo, de hacer num1 dividido num2. Vamos a tener un resultado con coma en este caso. Nosotros no podemos hacer operaciones con números enteros que se guarden en un número flotante o viceversa, porque no son compatibles. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando queremos hacer algo de esto es, antes de toda la operación, poner un casting. Un casting básicamente, un paréntesis y el tipo de dato que se va a guardar o con el que se va a operar, lo que hace es convertir esta operación en una operación flotante, a pesar de estar usando valores enteros. Entonces eso va a ahorrarnos muchos problemas más a futuro y va a hacer que todo salga bien, por así decirlo. Es muy importante saber esto en las operaciones, en específico cuando se trabaja con otro tipo de dato incompatible con el que estamos guardando.